Sorpresiva derrota del Visma Lease a Bike en manos de Nelson Powles. En un 3-1 el Education First se ha hecho con la victoria de A Través de Flanders. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta hoy, 2 de abril. Y lo hacemos precisamente con el estudio de lo que pudo haber sucedido en esos últimos kilómetros después del dominio del Visma Lease a Bike. Se les coló un corredor del Education First en ese ataque fabuloso que lanzaron en contra de Ineos y del equipo del Lidl Trek en el A Través de Flanders. Al final, el norteamericano les ganó la partida. Lo estaremos estudiando y también les contaremos lo que ha sucedido en Marsella con esa sentencia y condena de 6 meses de prisión al médico de Nairo Quintana en esa zona del sur de Francia. Comencemos precisamente con esta noticia. Hoy se ha conocido el veredicto del Tribunal de Marsella que juzgaba a Freddy Alexander González, el médico que trató a Dyer y a Nairo Quintana, así como a Winner Nakona, durante el Tour de Francia en el año en que se presentaron estas investigaciones que fueron abiertas primero por la Gendarmería y que luego recayeron en este Tribunal de Marsella. Recordemos, este puerto está en el sur de Francia, en el Mediterráneo. Pues bien, hoy se ha conocido ya esa sentencia. Tendrá 6 meses de prisión que no cumplirá, es decir, que están exentos de su ingreso en una institución penitenciaria, pero sí tendrá que pagar 15.000 euros de multa, aparte de los 60.000 de indemnización que tendrá que hacer frente por daños y prejuicios al equipo Arkea. Todo esto todavía tiene recorrido porque su abogado ha dicho que van a recurrir esta sentencia, no están de acuerdo con ella, pese a que la fiscalía estaba solicitando 1 año de prisión exenta, no cumplible, y una multa de 20.000 euros. Sin embargo, pues tampoco están satisfechos con el hecho de que se le haya condenado, porque ellos consideran que lo que hizo el médico Freddy Alexander González durante esos días no tiene nada que ver con el doping y está muy alejado de cualquier tipo de intento de hacer trampa en el deporte y sobre todo del tráfico de sustancias, que es de lo que se le está acusando, o del tema que ya ha sido juzgado por este Tribunal de Marsella, porque al haber hoy ya veredicto, la situación procesal es absolutamente distinta. Esto podría de alguna manera perjudicar las posiciones tanto de Nairo como de Dyer, pues habría que ver la reacción que tenga la Unión Ciclista Internacional una vez que se ha estudiado este caso en sede judicial y que se ha llegado al veredicto de culpabilidad. En principio, si hay una apelación, pues no hay una sentencia firme, y esto significaría que todavía las cosas se van a dilatar en el tiempo. Esperemos los acontecimientos para poder saber cuál será la reacción que tenga tanto el abogado defensor, el Tribunal Superior al que se hará esta apelación, y por supuesto lo que decida la UCI con la información que ya obra en su poder. Vamos a entrar ahora a contar lo que ha sucedido en A Través de Flanders, una carrera de categoría World Tour previa al Tour de Flandes, que es uno de los 5 monumentos de la temporada que se correrá el próximo domingo, y en el que había altísimas expectativas por ver cuál era la reacción que iba a tener Wout van Aert después de un comienzo de temporada bastante aciago, con muchas dudas, y en la que después de ver lo que había sucedido en la temporada del ciclocross y los comienzos bastante regulares, especialmente en el sur de España y de Portugal, pues se esperaba que tuviese una recuperación en este A Través de Flanders. Y la verdad
verdad es que el equipo trabajó muy bien y él lo hizo de la mejor manera posible hasta los últimos 300 metros. Pero las carreras es lo que tienen y hoy se le vio falto de esa punta de velocidad que años antes no perdonaba. Hoy Nelson Pauls, un norteamericano del Education First que venía ya de ganar, por ejemplo, la Torino, la carrera que se había disputado previamente al Lombardía, la carrera del Piemonte, había obtenido ese triunfo y hasta el día de hoy pues era un corredor que podía considerarse un outsider, pero teniendo en cuenta que Tix Venio, Matteo Jorgensen y Wout van Aert compartían la fuga con el corredor norteamericano, parecía que era el que menos opciones podría tener de hacerse con la carrera. Al final ha dicho Matteo Jorgensen algo que se vio que claramente fue una apuesta errónea. Habían decidido optar por el sprint para Wout van Aert y esa fue la razón por la cual no hicieron esos ataques para desgastar al corredor norteamericano del Education First, y esto terminó siendo la condena de los tres corredores del Visma Lease y sobre todo el hecho de que hoy se esperaba una victoria balsámica para Wout van Aert, el corredor belga, que intentaba de esta forma volverse a enganchar entre los favoritos para la disputa del Tour de Flandes, que tendrá lugar, como les hemos dicho, el próximo domingo. Veremos el golpe moral que tendrá que superar el equipo y sobre todo el corredor de cara a la cita de este monumento, que tendrá presencia de lo más granado del mundo del ciclismo, entre ellos Tadej Pogačar, estará Mats Pedersen, estará Mathieu van der Poel. Es decir, que la situación de hoy puede dejar muy tocado ya no solo al corredor, sino también a la estrategia del equipo, que venía también de capa caída, porque recordemos que las lesiones los han venido afectando y Olaf Koy debía haber estado en el equipo de hoy, que tomara la salida, no pudo ser por las lesiones que ha sufrido, y todo esto se suma a caídas, a golpes, a situaciones extradeportivas que también han venido afectando al equipo y que se han reflejado en el rendimiento de la temporada. Se esperaba un repunte, algunos destellos tuvieron el propio Jonas Vingegaard, los triunfos de Olaf Koy, lo que se había conseguido en algunas carreras, pero eran fogonazos que no han tenido esa continuidad y que se esperaba que en el día de hoy dieran y rindieran sus frutos. No ha sido así y ha sido realmente más un palo psicológico que realmente el hecho de que Wout van Aert no tuviera las piernas suficientes en ese sprint bastante largo de casi 300 metros con el norteamericano Nelson Pauls, y que, como les decíamos, después de haber corrido y haber ganado con suficiencia el Piemonte el año pasado antes de disputarse el Lombardía, pues tenía unas cartas suficientes para saber que era un hombre sumamente peligroso y que podría en algún momento complicar la situación de la competencia en el día de hoy. Al final así ha sido. Tendrán que restañar sus heridas los hombres del Visma, porque ha sido un mazazo muy fuerte lo que se ha vivido hoy en esta zona limítrofe entre Flanders y Valonia, y que pues tendrá también como parte del atractivo la competencia que se disputará el próximo domingo. También queremos contarles que Mikel Landa previsiblemente no podrá contar con uno de los hermanos Perret-Pentre, que había sido una de las contrataciones importantes este año del Saudal para apoyar precisamente a Remco Evenepoel y al propio Mikel Landa en las grandes citas de 3 semanas. El corredor no se termina de recuperar y son muchos los ciclistas que a estas alturas de la temporada están sufriendo por problemas víricos, por lesiones, por golpes, y no deja de ser un panorama preocupante. Veremos cómo se replantea el Saudal ese equipo que tendrá que presentar para la disputa del Giro, que comenzará, como les hemos venido contando, el próximo 9 de mayo en tierras de Albania.
Mientras tanto, pues el resto de los equipos se centran en estas clásicas de primavera que seguirán siendo muy interesantes y a las que les estaremos prestando mucha atención porque serán muchas líneas las que salgan a partir del día de hoy y hasta el domingo, cuando se dispute ese monumento en tierras belgas y que nos dejará una lucha sin cuartel entre los grandes favoritos. Mientras tanto, los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.